El tema que estaremos analizando hoy, hermanos, es quiénes son los estudiantes de la Biblia. Como ustedes ya se han percatado, hermanos, pues ya hemos subido un poco más de videos, ha estado un poco más activa la página, o por lo menos la semana antepasada estuvo un poco más movido, pues el contenido, ¿no? Como que había más movimiento en cuanto a contenido. Vi que era más fácil ya traducir los textos de algunas publicaciones de hermanos de algunas partes del mundo. Y pues en realidad los hermanos como siempre han hecho un gran trabajo al redactar sus escritos, y su servidor únicamente ha hecho la traducción. Y pues bueno, gracias a una aplicación que tiene una voz muy natural, pues se puede pues escuchar el artículo o esa traducción como si fuera un audio en MP3. Entonces ha sido benéfico porque los videos pues son más cortos, o sea, abarcan una buena información, pero pues en un periodo de tiempo más corto. O sea, hay videos ya de 15 minutos, de 26 minutos, lo cual también es bueno porque no todas las personas pues tienen a veces el tiempo de sentarse a escuchar un video de una hora. Y bueno, cuando uno lo explica de viva voz un tema, pues como no es algo leído, sino explicado como en este momento, pues uno se tarda un poco más porque tiene que darle como ese sazón propio, ¿no, hermanos? Entonces, pues a veces se alargan los videos. Y también eso viene acorde con lo que vamos a hablar el día de hoy. En realidad nosotros somos un cuerpo en Cristo, y así lo creemos los estudiantes de la Biblia de todo el mundo. Somos un cuerpo en Cristo. Algunos podrán ser dedo, alguno podrá ser pie, otro podría ser brazo, otro podría ser un ojo, otro una oreja. Y Pablo nos dice que aún así nosotros seguimos siendo parte de un mismo cuerpo. Entonces, aquí, hermanos, eso es algo que quiero comentarles. No todos los hermanos están obligados a predicar de alguna manera. Yo lo hago y realmente creo que es algo que deben de saber, hermanos, que este canal se hizo por iniciativa, pues obviamente del Espíritu Santo. O sea, realmente, pues creo que el Espíritu me movió a crear este canal, pero no está dirigido por una organización, tampoco está dirigido por una iglesia local, sino que su servidor tomó la iniciativa, y creo que ha sido por espíritu. El espíritu nos va guiando y nos va dirigiendo. El espíritu también nos da pues dones que nosotros tenemos que compartir, y también tenemos que pues aplicarlos en nuestros ministerios. La Biblia dice que algunos son evangelistas, algunos son maestros, otros son pastores, otros, bueno, tienen diferentes ministerios. Por ejemplo, actualmente podríamos decir, hay hermanos que a lo mejor tienen pues trabajos un poco más holgados económicamente y pueden donar dinero tal vez para imprimir folletos, imprimir tratados en su congregación local. Sin embargo, otros hermanos tal vez son predicadores, ¿no? O sea, son pues evangelistas, y ellos ocupan esos apoyos bíblicos para poder llevar el mensaje a otras personas. Otros hermanos a lo mejor son más de escuchar a otros hermanos, darles apoyo moral. Otros hermanos a lo mejor son mejores administrando algunas cosas de la iglesia. Y eso está bien, digo, todos en algún momento hacemos de todo, pero nos especializamos en algún punto. Entonces, eso es parte de lo que somos los estudiantes de la Biblia. Nosotros no estamos dirigidos por un cuerpo gobernante, por un presidente de la organización, porque para empezar, hermanos, ya lo habíamos visto en otros videos, no existe aquí una organización. O sea, sí estamos organizados como la palabra lo dice, o sea, tal cual, organización, o sea, es un sistema, una forma de organizarnos para hacer algo. Pero eso es localmente, o sea, hablar de una organización como los hermanos testigos de Jehová lo hablan, pues no existe aquí. De hecho, en tiempos del pastor Russell jamás existió. Nosotros no tenemos una sede mundial, no tenemos un cuerpo gobernante y no tenemos un dirigente mundial, ni siquiera nacional.
Cada iglesia, cada hermano es libre, autónomo y soberano. Al único que le damos cuentas es a Cristo Jesús. Y obviamente a Jehová también, porque Jesús es pues el rey nombrado por Jehová. Él es la cabeza nombrada por Jehová para la iglesia. Entonces, poner a un hombre en ese lugar para dirigir a toda una organización, pues sería un pecado, porque estamos sustituyendo a Jesús con un hombre. Y la Biblia dice que debemos de obedecer a Dios como gobernante antes que a los hombres. Así lo dijeron los apóstoles. Entonces, pues bueno, eso es una respuesta también que pueden tener muchos hermanos. He visto los comentarios que han dejado en los videos previos a este y pues hay muchas dudas, hermanos. Entonces este video principalmente es para disipar ciertas dudas, no tanto para dar una enseñanza, sino para disipar dudas. No hay cuerpo gobernante, no hay una sede mundial y obviamente la forma en que predicamos pues siempre es movida por el Espíritu y nosotros pues vemos cómo el Espíritu nos va guiando. Si va funcionando es porque el Espíritu realmente nos está moviendo hacia esa dirección, pero muchas veces es individual, aunque en congregación también hay arreglos congregacionales para poder pues evangelizar, ¿no? O sea, compartir el mensaje de Cristo, pero no es como que una sede mundial nos vaya coordinando y diciendo cómo predicar. Nosotros somos libres de compartir el mensaje como el Espíritu nos lo vaya pues mostrando, individualmente o en congregación. Entonces así se formó este canal. Yo sentí esa necesidad de formar este canal y pues bueno, hermanos, pues parece ser que ha logrado su objetivo y el objetivo de ese canal, les recuerdo, ya lo había dicho en algunos videos, en algunos comentarios, no es tanto meterles en la cabeza que nosotros tenemos la verdad y las demás iglesias están mal, o que nosotros somos la única iglesia verdadera, o que si no están dentro de nuestras puertas no hay salvación. Eso jamás ha sido el objetivo de este canal. El objetivo es pues que ustedes pues puedan poner fe en las escrituras y que aprendan a investigar en la Biblia, o sea, que tengan más hambre de investigar, o sea, que no se queden con lo que su servidor les está diciendo, sino que ustedes busquen cada día más luz, investigando en sus propios ejemplares de la escritura, pues lo que ustedes tengan que investigar, hermanos. Y así era el ministerio del hermano Russell. Y realmente él nunca dijo que él era el dirigente de una iglesia, él nunca dirigió una iglesia o una organización, él solamente publicaba estudios bíblicos y cada uno de nosotros, los estudiantes de la Biblia, desde antaño, o sea, desde aquellos años, lo único que hacíamos y seguimos haciendo es estudiar tal vez los escritos del pastor Russell y determinar si son correctos o no. Les mentiría, hermanos, si les digo que todos creemos lo mismo. A veces hay hermanos que han cuestionado algunas doctrinas del pastor Russell y está bien. O sea, no pasa nada, hermanos, porque eso es correcto. Eso es lo que deberíamos de hacer todos, hermanos. El pastor Russell es tal como Martín Lutero, como un Juan Calvino, como un Arrio, como un Policarpo, como cualquier otro estudiante de la Biblia, como los valdenses de Pedro Baldo, inclusive Pedro Baldo. O sea, podemos leer, hermanos, nosotros de todo, pero nuestro principal libro de texto es la Biblia. O sea, si yo tengo una duda, hermanos, lo primero que tengo que hacer es estudiar mi Biblia para asegurarme de la respuesta. Después de haber estudiado mi Biblia, entonces puedo leer cualquier apoyo teológico, tanto nuestro como de cualquier otra iglesia. Pero primero es la Biblia, hermanos. Bueno, ¿para qué podemos leer otros apoyos teológicos? Pues simplemente para ver si a lo mejor algún comentario de otro autor, pues a lo mejor es válido, ¿no? Y es algo que nosotros estamos pasando por alto. Porque pues no lo podemos comprender todo, pero pues siempre, como dice la Biblia, en la multitud de consejeros pues hay sabiduría. Entonces podemos bien estudiar algunos conceptos, algunas doctrinas, algunas
pues no doctrinas tanto así, pero yo creo que algunos estudios de algunas otras religiones o de algunos pensadores cristianos de antaño, inclusive puede ser William Miller, Nelson Barbour, tenemos a varios pensadores de otras iglesias, por ejemplo, Gilbert Cranmer, que fue el fundador de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, y no pasa nada, realmente aquí es donde entra el punto más importante. Nosotros creemos que el verdadero maestro es el Espíritu Santo, y Él es el que nos va a llevar a la verdad. No una religión, no el pastor Russell, no Martín Lutero, no hermanos, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos va a ayudar a ver qué es lo que es verdad en la Biblia y a desechar lo que no es correcto. Pero ahí es una prueba de fe. Muchos hermanos, no solo testigos de Jehová, porque he visto precisamente en los comentarios de los videos que muchos hermanos pues atacan mucho a los testigos, pero no pasa solo ahí, pasa en muchas iglesias que muchos hermanos pues confían más en los hombres y parece que se sienten incapaces de poder estudiar la Biblia por sí mismos. Parece que les falta confianza en Jesucristo que los guía, que es la cabeza que está con nosotros hasta el fin del mundo. Parece que no le tienen confianza al Espíritu Santo que Él nos va a enseñar la verdad. Entonces muchos hermanos lo que hacen es delegar los estudios bíblicos y las cuestiones doctrinales a otras personas, ya sea un pastor, a un obispo de la estaca, a un pastor, no sé, de otra religión, ¿no? O sea, y no lo hacen ellos, o sea, realmente esperan que otra persona pues les enseñe lo que tienen que creer, pero no asumen la responsabilidad de que ellos tienen que estudiar y confirmar con las escrituras que lo que se les está enseñando es verdad. Y eso es malo, hermanos, es muy grave. Entonces, lo principal, hermanos, es que debemos de confiar en Jehová, confiar en Jesús y que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Pero de verdad confiar, hermanos, esa es la fe que nosotros promovemos en este canal. Nosotros no les estamos diciendo que esto es la verdad absoluta. Nosotros obviamente creemos que es lo más cercano a la verdad, si no, no lo estaría publicando yo. De hecho, yo trato de confirmar siempre la información para ver si estoy de acuerdo o hacerle alguna modificación. Pero nosotros lo que publicamos en todos nuestros escritos o publicaciones en video, pues es precisamente porque ya lo estudiamos y estamos convencidos de eso. Entonces, es importante que ustedes hagan lo mismo, no porque yo lo diga o lo diga el pastor Russell o lo diga cualquier otro hermano o este canal significa que ya es una verdad absoluta. Ustedes tienen la obligación en Cristo de asegurarse de que las cosas que se les están enseñando son correctas y que son bíblicas. Esa es una de las diferencias entre los estudiantes de la Biblia y otras religiones. Nosotros asumimos esa responsabilidad de estudiar las escrituras. ¿Qué pasa, hermanos, cuando en mis estudios, es un ejemplo, no comparto ciertos puntos con otros hermanos? Porque sí llega a pasar. En otras religiones lo que hacen es señalar a las personas y decir que son personas que no quieren creer lo mismo que los demás. Pero eso es malo, hermanos. Siempre que haya algún punto de vista encontrado, no siempre es malo, porque eso nos permite como desviciar, quitar los vicios espirituales de las doctrinas, ¿no? Porque a lo mejor hay algo que yo no estoy viendo, pero el hermano sí. Y no es malo. ¿Por qué decimos que no es malo? Yo creo que ese es un punto muy importante. Porque el hermano Russell de hecho lo dijo una vez, el crecimiento espiritual de cada persona es diferente. No siempre crecemos al mismo tiempo ni al mismo nivel espiritualmente. Y Jesús es quien nos va guiando. De hecho, en el plan divino de las edades, en el capítulo 1, precisamente el pastor Russell hace esa observación y yo estoy de acuerdo con él. Ni siquiera los apóstoles sabían lo mismo. Parece ser que los 12 apóstoles o los 11 apóstoles primeros, ya sin Judas Iscariote, pues no comprendían ciertas doctrinas bíblicas
mientras que el apóstol Pablo, que fue llamado después y que él había estudiado a los pies de Gamaliel y que tenía, pues vamos a decir, una educación un poco más amplia que los demás apóstoles, él sí comprendía muchas cosas, sabía más que los demás apóstoles, pero no es porque fuera más importante que los demás, simplemente el crecimiento espiritual es diferente. A todos nos cuesta un poco algunas doctrinas o cambiar algunas cosas, pero eso no significa que estemos mal, simplemente que el Espíritu no nos ha dado más información. Porque Jesús dijo una vez a los apóstoles, tengo mucho que decirles, pero no lo soportarían. Y mucha gente dice, wow, les dijo eso a los apóstoles, pero esas palabras pueden aplicar hoy a nosotros, hermanos. O sea, Jesús nos ha dado un conocimiento y no nos va a dar más hasta que nosotros hayamos asimilado ese conocimiento. Entonces, una vez asimilado el Espíritu Santo, o sea, Jesús mediante el Espíritu, nos va a dar más. Pero no nos va a dar más si no lo podemos soportar en ese momento. ¿Cómo nos da esa información Jesús? Como les digo, es por Espíritu Santo. No, no siempre, o este es mi punto de vista, hermanos, no siempre procede como muchas iglesias lo quieren ver, ¿no? O sea, que cuando se acercan a ellas como iglesias, pues entonces la gente ya mejoró y ya está bien, ¿no? Porque esta es la verdad, o así lo piensan esas religiones. No, hermanos. Pablo dijo algo muy importante y ahí vamos a otro punto muy importante. Dijo una vez, yo sembré, Apolos regó, pero quien lo hizo crecer es Dios. Nosotros estamos en contra del sectarismo, o sea, de las divisiones. O sea, la palabra secta sé que tiene una connotación muy rara, como de un culto oscuro, un culto como cultista. No, hermanos. O sea, simplemente secta o algo sectario es alguien que se divide y pone como barreras para que ya, pues ya no somos los mismos, ¿no? Como que ponemos barreras de, ah, no, tú estás mal y yo estoy bien. Y debemos de evitar esas barreras o ese sectarismo. ¿Qué tiene que ver con lo que les estaba comentando? Bueno, el crecimiento espiritual de cada persona, solo Jesús lo puede saber si está haciendo su máximo esfuerzo o no. ¿Y por qué no se le ha dado más conocimiento? Tal vez algunos hermanos, como mi caso, pues pasamos no por una, sino por varias religiones antes de llegar aquí. Como decía Pablo, ¿no? O sea, tal vez vamos a llamarle, este, los testigos, tal vez, es un decir hermanos, pero porque hay muchos hermanos que son ex testigos aquí, que han estado escuchando el canal, pero podríamos decir, los testigos me sembraron, los mormones me regaron, pero la iglesia adventista es la que me puso como abono para poder crecer. Tal vez el cariño y el amor de otra iglesia, vamos a ponerle la iglesia de Dios del séptimo día, me cobijó con amor. Pero el que me hizo crecer en la verdad es Dios. Y tal vez en mi caso yo digo, yo llegué aquí como estudiante de la Biblia y aquí yo sé que me siento pleno porque, pues bueno, los conocimientos que yo ya traía, pues sí eran los mismos que ya tenían los hermanos. Entonces, de esa forma puede ser, o sea, no importa realmente cómo sea, dice la Biblia que si nosotros no habláramos, hasta las piedras hablarían. ¿Por qué? Porque Jehová, mediante Cristo y Cristo a través del Espíritu Santo, nos va llamando y nos va limpiando, pero no es una iglesia, no es un dirigente, es el Espíritu Santo. Y mientras usted confíe en el Espíritu Santo, usted recibirá una limpieza espiritual. El Espíritu, como si fuera jabón, le va a ir quitando suciedades de varias partes, ¿no? Entonces esas suciedades o malos entendimientos de la palabra de Dios van a ser eliminados por medio del Espíritu, hermanos. Pero sí es indispensable, hermanos, que confiemos en Jehová, que Él ha nombrado a Jesucristo como cabeza y que Jesús nos guía a través del Espíritu Santo. Debemos evitar el sectarismo, hermanos. Vi un comentario y toco este tema porque
hoy precisamente vi el comentario de una hermana que decía, ¿cómo es posible que llamen hermanos a otros si no creen lo mismo? Volvemos a lo mismo. Jesús dijo, tengo mucho que decirles, pero no lo soportarían. El crecimiento de cada hermano pues depende de su crecimiento espiritual, ¿no? De cómo vaya asimilando la verdad que Cristo le va dando paulatinamente, poco a poco. Si hay un hermano que en nuestro punto de vista tal vez, o los que aquí están viendo ese canal, que no compartimos la doctrina trinitaria, pero si hay un hermano que es trinitario, que tal vez todavía cree en el infierno, pero ha consagrado su vida a Dios, que realmente ama a los demás, o sea, que lo mueve realmente el amor por Dios y lo consume ese deseo de servirle, yo no puedo decir si está bien o mal. No es mi labor, hermanos. Realmente Cristo es el que va a juzgar quién es un verdadero cristiano y quién no. O sea, nosotros, al igual que Caín y Abel, estamos ofreciendo nuestra ofrenda, o sea, nuestras vidas en ofrenda como una ofrenda viva, como dice Romanos 12:1, delante de Dios. Pero solamente Jesucristo y Jehová son los que van a determinar acepto tu ofrenda o no la acepto. Él ve el interior de cada uno de nosotros. Yo no le puedo decir a un hermano que cree en la Trinidad, un hermano que cree en el infierno, a un hermano que crea que todos vamos a vivir en la tierra y que nadie va a ir al cielo. Yo no le puedo decir que que está mal, o que por esa razón no se va a salvar, o que por esa razón no va a ir al cielo, o no es una persona llamada para ser rey y sacerdote. Esa no es mi decisión, es la decisión de Jehová y de Jesús. No puedo tomar yo esa decisión ni estar señalando a la gente de que estén bien o mal. ¿Por qué? Porque yo no soy mayor que Dios. Y si ellos no lo están juzgando en este momento, yo menos tengo la posibilidad de juzgar. No tengo esa autoridad para juzgar. Eso lo va a hacer Jehová y Jesús a su debido tiempo. Entonces, ¿qué tal si ese hermano tal vez su crecimiento espiritual no le ha permitido conocer o entender otras cosas? Tal vez Jesús le está diciendo, tengo todavía mucho que decirte, pero no lo soportarías. Jehová y Jesús son amorosos, hermanos, y no nos dan más cargas de las que no podemos llevar. Entonces, ¿por qué, hermanos, tenemos que estar juzgándonos unos a otros? Que si usted está bien, que si usted está mal. De hecho, voy a comentar otra situación que vi en un video. Subí un video sobre en dónde murió Jesús, si en el madero de tormento o en la cruz. Y es lamentable, hermanos, es muy triste y tengo que decírselos, ver a los hermanos peleándose entre que sí y que no. Solamente es un estudio que debería de promover el estudio bíblico. Y les voy a comentar algo. Tal vez podría ser que en mi caso yo crea en la cruz. Creo que Jesús murió en la cruz. O sea, no adoro una cruz, aclaro. Pero creo que Jesús murió en una cruz, no en un madero de tormento. Pero aún así, nosotros debemos de respetar a los hermanos que crean que fue en un madero de tormento. A final de cuentas, lo que importa es que Jesús murió, que dio su vida por usted, dio su vida por mí y por los demás hermanos que habitan en el mundo. ¿Por qué pelearnos precisamente en eso? No es malo intercambiar puntos de vista que sean contrarios. De hecho, siempre va a promover el estudio. O sea, tal vez alguien pueda publicar algo interesante que no habíamos pensado, no habíamos visto, pero si lo hace con respeto, eso promueve que uno siga estudiando, promueve el diálogo. Pero ver los comentarios donde se estaban atacando la gente que cree o no cree en la cruz, pues eso no es bueno, hermanos. Y quiero decirles que si se supone que todos creemos en Cristo, o que usted cree en Cristo, en teoría deberíamos de respetar a los demás. Jesús dijo que deberíamos de amar a nuestros enemigos,
O sea, las personas que usted crea que son sus enemigos, pues tiene que amarlos y debemos de ver a la gente como dice el apóstol Pablo. Dice, ver a los demás como superiores a uno mismo. Eso lo dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Dice que debemos de ver a los demás como si fueran mayores a nosotros mismos, lo cual significa que debemos de demostrar respeto, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que promovemos nosotros los estudiantes de la Biblia? Sí, que haya un intercambio de ideas, eso es benéfico siempre, porque nos va a ayudar a ver puntos de vista que no conocíamos o que habíamos pasado por alto, pero todo se tiene que hacer con respeto. Entre nosotros también, a veces, como les comento, no siempre estamos de acuerdo en todo. Pasó inclusive en el tiempo del pastor Russell. En un video que subí, que es La Verdad de 1914, explico también ese punto. Algunos hermanos creían realmente que en 1914 pues iba a acabar el sistema, o sea, este mundo malo, y pues bueno, los hermanos creían en esa cronología bíblica. Hay hermanos que no creían en esa cronología bíblica y hay hermanos que postularon otras fechas que no eran 1914. Y sin embargo, todos estaban unidos. ¿Por qué? Porque esto es doctrina secundaria, hermanos. Las cosas que son de interpretación, nadie a ciencia cierta puede asegurar de que sean así. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues si es una interpretación, pues tendríamos que esperar hasta que pase lo que estábamos esperando y ver si realmente era como lo estábamos pensando, pero no debemos de asumir que tenemos la verdad absoluta. Desde ahí ya estamos mal. Nosotros debemos de dudar de todo y seguir investigando. Por eso somos estudiantes de la Biblia. Y muchos de nosotros hemos seguido manteniendo ese nombre desde esos años, desde hace casi 150 años. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Somos investigadores bíblicos. No nos quedamos con la idea de un pastor o de una iglesia. O sea, buscamos más, buscamos realmente la verdad. Entonces, cuando nosotros tenemos esas diferencias, las compartimos con el mayor respeto posible y seguimos estudiando tanto lo que nos dijo el hermano como lo que nosotros estábamos creyendo para llegar pues a un consenso, llegar como a la verdad. El Espíritu nos va a ir guiando y a lo mejor así es como nos guía también el Espíritu, hermanos, intercambiando puntos de vista, pero de una manera saludable. Entonces, hermanos, eso es muy importante. Ahora, ¿qué es eso del no sectarismo? Pues bueno, nosotros somos una iglesia que obviamente creemos ser verdadera, pero no podemos asegurar que somos la única iglesia verdadera, ni que fuera de nuestras puertas no hay salvación. Como les digo, nosotros sabemos, y el pastor Russell lo sabía, que también hay hermanos, hay verdaderos cristianos allá afuera que no son parte de nosotros. Por eso algunos hermanos que me preguntaban, ¿tienen un censo de cuántos estudiantes de la Biblia hay a nivel mundial? Pues no tiene caso, hermanos, ¿por qué nos vamos a estar contando? Digo, no porque nos contemos significa que todos seamos verdadera iglesia, o sea, seamos verdaderos cristianos. Puede haber malos elementos incluso dentro de nosotros, como en todas las demás iglesias. O sea, lo importante es que hay presencia y que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero esa pregunta que se me hizo en uno de los videos, ¿cuántos hay? No la puedo responder porque no nos andamos censando para ver cuántos somos. Además, no porque nosotros vamos a suponer seamos 20,000, 50,000 estudiantes de la Biblia, eso no significa que, como les digo, todos sean cristianos verdaderos, ni que no haya más cristianos verdaderos por ahí en el mundo y que no sean parte de nosotros. Nosotros creemos que somos parte de la verdadera iglesia que mora en todo el mundo, pero no somos la única. Y también creemos la mayoría, o por lo menos algunos hermanos, creemos que las religiones en general, las organizaciones religiosas son malas, porque ya tienen un cúmulo doctrinal que es inamovible, que usted no puede
cuestionar nada, usted tiene que pues asimilar sus doctrinas tal como se las están enseñando sin poderlas cuestionar. Si las cuestiona le dicen, pues es que tienes que confiar, no sé, en el caso de los testigos tienes que confiar en el canal de Dios para la humanidad, o en el caso de otras iglesias pues les dicen a sus feligreses pues son misterios de Dios y no está en nosotros comprenderlos. Y eso, hermanos, está mal. Imagínense a Martín Lutero decir, pues los misterios son de Dios muy grandes y yo no soy quien para cuestionarlos y pues bueno, yo voy a seguir haciendo lo que hace pues la iglesia. Nunca hubiera habido una reforma con ese pensamiento. Si el hermano Russell no se hubiera dedicado a estudiar, y ese es un punto muy importante que entiendan, hermanos, el hermano Russell, la mayoría de sus escritos y de lo que él postuló, no es información de él. Él fue como un tamiz prácticamente en el cristianismo, como un colador. Él coló prácticamente de todos los estudios de los segundoadventistas de una época un poco antes a él, que fueron contemporáneos a William Miller, a los adventistas del séptimo día, a otros movimientos como la Iglesia del Adviento, a la Iglesia Conexión Cristiana. Muchos pensadores de ese tiempo, estamos hablando de finales de 1700 y pues prácticamente durante el siglo de 1800, o sea, el pastor Russell le llegó a él mucha de esa información y él simplemente la sintetizó en los volúmenes de la Aurora del Milenio o los estudios en las Escrituras, pero no eran doctrinas 100% de él, que a lo mejor le arregló algunos puntos, pues sí, porque él las estudió esas doctrinas y pues las corrigió, pero no eran precisamente todas de él, hermanos. Y quiero que entiendan ese punto. El hermano Russell fue un estudiante de la Biblia, un estudiante que fue asimilando otras informaciones como todos lo hemos hecho y nadie lo puede negar, pero él no fue una persona que asegurara que él tenía toda la verdad, ni que era un profeta, ni que él dirigía nada. Él simplemente compartía sus estudios bíblicos y cada uno era responsable de estudiarlo y poder tomar su determinación si quería, pues creerlo o no. A final de cuentas, él no gobernaba ni gobierna actualmente nuestra conciencia, ni nuestra fe, ni nuestra forma de comprender las cosas de Dios. Nosotros dejamos que eso lo gobierne Cristo y que nos guíe por Espíritu Santo, y así siempre ha sido. Que en el caso de los hermanos testigos, porque yo sé que a algunos que son ex testigos les va a sonar muy raro lo que acabo de decir, bueno, ellos decidieron centralizarse y formar un cuerpo gobernante y decir que ellos eran el canal de Dios en la tierra. Pero en realidad nosotros jamás hemos hecho eso y no va a pasar. Nosotros defendemos precisamente la autonomía de cada iglesia y de poder cuestionar las enseñanzas de los otros hermanos. Porque pues si alguien está equivocado, de hecho el pastor Russell alguna vez una persona le dijo, hermano, es que en mi congregación a veces llegan a conclusiones muy raras, pero yo estoy de acuerdo con usted. Y le decía este hermano al hermano Russell, yo quisiera que los hermanos de mi congregación pensaran como yo pienso. Y le dijo el hermano Russell, es que ahí hay un error, dice, porque imagínese que usted esté mal. Todos irían por el mismo camino mal. Cada uno de nosotros, hermanos, es responsable de sí mismo. Y en la congregación no vamos a discutir ni con otras personas de otras religiones. Tenemos que compartir un mensaje. Si usted quiere escuchar a la otra persona, está bien, escúchela, quédese como dijo el apóstol Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno, o la traducción del Nuevo Mundo, la antigua decía, asegúrense de todas las cosas y estén firmemente adheridos a lo que es excelente, o sea, asegúrense de todo y adhiéranse a lo bueno, prácticamente. Entonces, pueden escuchar cualquier otra predicación, leer cualquier publicación religiosa, pero quédense con lo que sí es bíblico. Y para eso se necesita consagración, se necesita pedir Espíritu Santo y aceptar
Como dirían los hermanos de otras religiones, a Cristo pues lo debemos de aceptar no solo en nuestro corazón, ahí sí no estoy de acuerdo, sino más bien como nuestro Rey y el canal por el cual Dios nos guía. Y es Jesucristo, y Él a su vez nos guía mediante el Espíritu Santo. Si usted no acepta esto y no consagra su vida a Dios, no va a fluir el Espíritu Santo para que usted pueda interpretar correctamente las Escrituras. Mucha gente diría, pero es que eso no va a funcionar porque tenemos muchas libertades y nos vamos a contradecir una y otra vez. Pero no, hermanos, los estudiantes de la Biblia lo hemos hecho así durante casi 150 años y seguimos gozando de la unidad, no en conocimiento, sino en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de Dios, y mantenemos la mente de Cristo en nosotros, el sentir de Cristo, dice la traducción Reina Valera. La traducción del Nuevo Mundo y otras versiones la traducen como la mente de Cristo. Eso se encuentra en Filipenses 2. Entonces nosotros nos mantenemos unidos en Cristo por medio del Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante. Por eso no podemos estar peleando con otras iglesias. Nosotros no somos jueces y nosotros vamos en contra del sectarismo. Pablo lo dijo, Apolo sembró, yo regué, pero quien lo hizo crecer fue Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es el que va a mover a la gente a decir, y les va a pasar a muchos de ustedes seguramente que están viendo ese canal, que les va a decir el Espíritu, es que aquí no es. O sea, refiriéndose a una religión en especial, es que aquí no es que está mal esto, está mal o alguna otra doctrina, o sea, el Espíritu les va a estar mostrando que algo está mal en la iglesia tal vez donde están, y el Espíritu les va a mover a decir, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Yo no tengo que decirles abandonen sus religiones y vénganse con nosotros, porque aquí no, si no están con nosotros no hay salvación. No, eso es mentira. Si usted no se quiere unir con nosotros, está bien, no hay ningún problema, pero sigue estudiando las escrituras. Siga, no se pierda de esa parte, de que usted tiene una responsabilidad en Cristo de estudiar la Biblia, de asegurarse de las cosas. ¿Qué pasó con los primeros estudiantes de la Biblia? No era que compartieran todo igualito. Las primeras congregaciones se formaron precisamente para formarse juntos, o sea, sentarse juntos, estudiar las escrituras, hermanos, y tratar de entender la Biblia. Y como pues un punto de apoyo a veces utilizaban una atalaya o el plan divino de las edades o alguno de los otros volúmenes de la aurora del milenio. Pero solo era un apoyo, o sea, lo leían, investigaban en la Biblia y debatían los hermanos, o bueno, no tanto debatir porque tiene una connotación muy rara actualmente, pero pues se sentaban a compartir sus puntos de vista para poder crecer como congregación y siempre lo hacían pidiendo el Espíritu Santo. Pero se reunían, hermanos, gente que tenían en común el amor por Dios y las ganas de seguir comprendiendo la voluntad de Jehová. Si usted no se quiere unir con nosotros, pues no le estamos pidiendo que se una. Puede pues contactar tal vez a 2, 3 hermanos que quieran estudiar la Biblia y siéntense a estudiar la Biblia. Le invitamos a utilizar obviamente nuestros estudios bíblicos para que los puedan escuchar y pues empiecen a argumentar, a buscar. Si tienen dudas, pues se apuntan las preguntas, se estudian en la semana y entonces pues presentan sus resultados la siguiente semana. Ese fue el método de estudio del pastor Russell. Posteriormente, sé que lo he dicho muchas veces, pero voy a subir los 5 métodos principales de estudio de la Biblia para que puedan beneficiarse de esa información, hermanos, se puedan beneficiar de su propia Biblia. Así es como se formaron los primeros grupos de los estudiantes de la Biblia, estudiando la Biblia. En ningún momento la atalaya o la antigua atalaya que nosotros teníamos, la primera que salió en 1879, no daba una instrucción para las iglesias, daba prácticamente estudios bíblicos para que cada uno pudiera pues seguir estudiando, hermanos, o sea, fuera un punto de partida para estudiar,
un punto, la caída de Adán, el rescate, o sea, las doctrinas principales, pues bueno, ahí estaban planteadas. Obviamente, no les voy a mentir, tenemos un cúmulo doctrinal, que es el cúmulo doctrinal básico, o sea, lo que nos da forma como estudiantes de la Biblia, que nosotros prácticamente defendemos. O sea, es un cúmulo doctrinal primario o las doctrinas esenciales, que esas pues no permitimos que nadie las modifique. Ahí sí, pues no les voy a mentir. Pero si ustedes no las quiere aceptar, pues también está en todo su derecho y nosotros tampoco por eso le vamos a decir que usted no es un buen cristiano. Como le había dicho, Jehová es el que ve los corazones. Jesús dice, bueno, tengo mucho que decir, pero no lo puedes llevar ahorita. Entonces tal vez ahorita no, pero tal vez en el futuro se puede entender. Tal vez así sea con nosotros, tal vez nosotros seamos los que no lo hemos comprendido. Por eso hay que ser humildes, porque también Jesús dijo, con la vara con la que miden serán medidos. Entonces, hermanos, yo les invito a mostrar un espíritu de tolerancia, un espíritu cristiano, y cuando ustedes vayan a predicar, cuando ustedes vayan a explicar algún punto, debe de ser pensando que los demás son mayores a usted. Y la segunda, pues obviamente mantener la misma mentalidad de Cristo, o sea, ver a la gente eh, como lo que son hermanos en Cristo. Decía el pastor Russell algo muy interesante que también ya está mencionado en un video, que es la organización de los estudiantes de la Biblia. En ese video pueden verlo. Pues en las congregaciones nosotros pues tenemos que amar a todos los demás. O sea, ¿quiénes son nuestros hermanos en Cristo? Simplemente cualquier persona que cree en Jesús, que cree en Jehová y que haya consagrado su vida a Dios. Si lo está haciendo de la manera correcta, el Espíritu Santo lo va a ir guiando. No una religión, no un pastor, es el Espíritu Santo, siempre y cuando haya aceptado a Cristo como su Rey, como su cabeza y como su guía, porque Él es el canal que Dios utiliza para guiarnos a todos. Es Jesús, no una religión. Entonces, hermanos, quiero que tengan mucho en mente estas palabras, que nosotros no creemos en las divisiones. Por eso yo les llamo a los hermanos, hermanos. O sea, realmente yo no puedo saber si usted no está haciendo una buena consagración. O sea, que usted esté mintiéndome y usted tal vez esté haciendo actos indebidos a mis espaldas, ¿no? A las espaldas de su religión. Pero Jehová es el que sí ve y a Él no lo podemos engañar. Si usted se estanca y no busca más luz, pues no va a recibir más luz. Pero si usted busca y le pide a Dios Espíritu Santo, o bueno, así a Dios Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, entonces ese Espíritu lo va a guiar a la verdad. Pero siempre y cuando usted se esmere. La Biblia dice, sigan tocando y se les abrirá, sigan buscando y hallarán. Y precisamente Jesús hablaba en ese texto, en esa parte del Espíritu Santo. Dice, cuánto más el Padre les dará Espíritu a los que le piden. Entonces pide el Espíritu, pida que el Espíritu lo vaya limpiando de las doctrinas falsas. Pero es el Espíritu, hermanos. Tenemos que tener confianza en Cristo, tenemos que tener confianza en Jehová y que el Espíritu nos está guiando, pero ese es un tema personal. Yo no puedo decirle a nadie, tu consagración está mal. A final de cuentas, yo no soy el juez, pero esa persona si está haciendo algo mal, de hecho la conciencia seguramente lo debe de estar acusando, sabe que algo está mal. Y si algo está mal, hermanos, pues hay que hacer cambios. No nos estanquemos, recordemos que lo que se estanca se pudre. No dejemos que se pudra nuestra mente, no dejemos que se pudra nuestra espiritualidad. Debemos de estar siempre en constante renovación espiritual, buscando siempre más luz. Sé que algunas religiones dicen es que nosotros tenemos la luz y la luz se va actualizando cada día. No, la luz se va actualizando en cada persona. Jesús nos va revelando también algunas facetas importantes, pero también es individualmente. Entonces, como el crecimiento es individual, no debemos de estar criticando a los demás. Tal vez un trinitario
pues a lo mejor no ha alcanzado toda la luz que quisiera uno, pero su consagración tal vez es válida. Yo no puedo decir que no, que lo sea o no lo sea, no está en mí decirlo. Y puedo decirles un punto muy importante que en mi análisis bíblico he visto. Cuando Jesús vino a la tierra, los fariseos no creían lo mismo que los saduceos. Creo que todas las religiones que estudiamos, por lo menos esa parte o esa parte de la Biblia, lo sabemos. Unos creían en la resurrección, otros no, otros en los ángeles, otros no. Entonces, aún así los judíos, teniendo esas divisiones doctrinales, eran un pueblo unido, o sea, estaban juntos en el Sanedrín, o sea, no se dividieron. Pero Jesús cuando vino a la tierra jamás vamos a leer que les haya dicho sus creencias están mal. Simplemente les dijo inclusive a la gente, hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. No con eso doy pie, hermanos, a que, bueno, mi religión enseña cosas mal, pues aquí me quedo. No. Si el Espíritu le está diciendo que algo está mal, pues aléjese de esa religión. Pero lo que quiero decirles es que Jesús no se metió con esas personas a decir si estaban bien o mal sus doctrinas, porque no era lo necesario. El Espíritu Santo es el que nos va guiando. Entonces, si alguna persona cree en la Trinidad o en alguna otra creencia, como vimos en el video anterior, el bautismo por los muertos, pues no debemos de ser tan duros en criticar. Poco a poco las personas, si realmente tienen al Espíritu Santo y lo cultivan, podrán ir limpiando su vida, sus mentes, su forma de creer de estas doctrinas que tal vez no son correctas. Pero eso va de ida y vuelta, hermanos. Nosotros también puede que estemos cargando todavía algunos errores, pero lo importante es que confiemos en Jehová y en el Espíritu y que Jesús nos guía para que seamos limpios de estos errores, hermanos. Tenemos que ser humildes. En una persona humilde siempre va a haber cambios. Los altivos, los altaneros, jamás quieren hacer cambios porque no están dispuestos a aceptar que se equivocaron. Y nosotros tenemos que hacer eso. Las iglesias organizadas jamás admiten que tienen errores, porque admitir un error significa que no son la iglesia verdadera. Y realmente ninguna iglesia es la verdadera. Bueno, ninguna religión más bien es la verdadera. La iglesia verdadera mora en todo el mundo y siempre ha existido. Y Jehová sabe quiénes son. Eso es imposible que no esté la iglesia verdadera en el mundo. Sí la hay y siempre la ha habido. Pero Jehová sabe quiénes son de él, quienes están esmerando por conocer su voluntad y cumplir con las cosas que se les han pedido. Entonces, hermanos, pues yo quisiera pues dejarles esto en mente. Más que nada es una charla, no es un tema doctrinal, pero quería despejar algunas dudas de algunos hermanos de cómo nos vamos guiando. Entonces, más que un hermano llamado Daniel me preguntaba en la semana pasada cómo podría yo describir a los estudiantes de la Biblia. Y yo le decía que sí somos una religión, porque obviamente lo somos, pero también más que una religión, yo me atrevería a decir que somos un movimiento religioso. Desde hace casi 150 años todavía había adventistas, metodistas, bautistas, presbiterianos, de varias religiones que compartían muchos puntos de vista como nosotros, de acuerdo a las publicaciones que siempre se han compartido, pero no abandonaron esa religión. Somos más que nada como un movimiento, como la continuación del segundo adventismo. Porque aparte heredamos muchos de los estudios, muchas de las ideas que son bíblicas de estudiosos de antaño, previos al pastor Russell. Por ejemplo, la imagen de la cruz y la corona no es del pastor Russell, pero viene desde mucho antes, con los anabaptistas, con William Penn, o sea, con otras personas previas al pastor Russell. No es él el que puso en la mente de los cristianos la cruz y la corona, que simplemente significa Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero nosotros más que nada somos un movimiento religioso. Y lo único que invitamos es que por favor estudien las escrituras, que cuestionen todo
y dejen que Jesús los guíe. ¿Cómo puede ser usted un estudiante de la Biblia, hermano? Que fue una pregunta que se hizo mucho también en varios videos. Pues simplemente así, hermanos, o sea, usted cree en Jesús como su cabeza y que Jehová es Dios y que el Espíritu Santo le guía. Entonces estudie la Biblia y pida el apoyo del Espíritu Santo. Le invitamos a ver, obviamente, como le digo, mi canal, en ese caso, el canal que, bueno, he preparado para poder predicar el Evangelio y que sí, yo creo que el Espíritu me está moviendo a hacer esta situación, pero estudie la Biblia. Si usted tiene amigos que tienen ese mismo interés, llámelos para hacer un grupo de estudio de la Biblia. Y usted se está convirtiendo en un estudiante de la Biblia. Así es como se formaron las primeras congregaciones. No mandando misioneros por el mundo exactamente como ahora lo hacen muchas iglesias, simplemente es el deseo, esa necesidad de conocer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por favor, lo único que les pedimos es que estudien las Escrituras, que cuestionen todo, y así es como se forman los estudiantes de la Biblia. En un video futuro, pues voy a hablar de cuáles son las doctrinas esenciales de los estudiantes de la Biblia, que nos dan forma como religión. Y pues bueno, hermanos, pues sería todo por mi parte. Les agradezco que sigan pues visitando ese canal. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, hermanos, para que puedan recibir la notificación cuando se suba algún otro video en esta página. Pues también les dejo en la caja de la descripción del video links para que puedan leer la revista El Alba, que puedan leer, si saben inglés, la revista El Heraldo, que quiero comentarles brevemente. Esas revistas pertenecen a dos casas editoriales de los estudiantes de la Biblia. Cada casa es independiente. No tenemos una revista, una publicación que se distribuye en todo el mundo, ¿no? Cada grupo puede hacer su propia revista. Inclusive los rumanos, los hermanos de Rumania tienen su propia revista. En Brasil tienen su propia revista. Y los hermanos de la India también. A veces se intercambian también puntos de vista entre las revistas, pero no hay una sede mundial. Entonces, hermanos, pues dejen que el Espíritu les dé la unidad con sus hermanos en el mundo, pero que sea el Espíritu. No seamos divisivos, hermanos, confiemos en Jehová y pues ese es el punto de este canal. Pues no me queda más que decirles, hermanos, que Jehová les bendiga mucho. Y pues bueno, cualquier duda está en la caja de los comentarios o pueden mandarnos un correo electrónico.